Ahora, ¿es o no es un problema el volver a apelar al financiamiento externo, a la deuda, como forma de darle manija al crecimiento económico, a la economía? Miren estos datos de la deuda que se manejan por estas horas. Estos son números que hizo el economista Ramiro Castiñera, que está aquí en nuestros estudios, que muestran la evolución de la deuda total, la deuda pública total del sector público nacional. Deuda que lo que viene a financiar en estos tiempos, en realidad en los últimos tiempos, es esto, que es el déficit fiscal. Argentina va a llevar ya con el año próximo 8 años consecutivos de déficit fiscal. Es decir, al Estado no le alcanza con lo que recauda, después de pagar sus gastos, tiene un déficit fiscal primario. Es decir, tiene que financiar con algún recurso el agujero que se le presenta cada vez que gasta y no puede cubrir esos gastos con sus ingresos, con la recaudación. ¿Cómo se ha cubierto durante gran parte del kirchnerismo eso? Bueno, emitiendo pesos, es decir, endeudando al Tesoro con el Banco Central. Se cubrió financiando ese agujero fiscal, ese déficit, con la emisión de pesos. ¿Qué va a hacer Macri? Va a cambiar el modo de financiar ese déficit fiscal, que va a seguir fuerte el año próximo, con la emisión de bonos de la deuda en el mercado internacional y en el mercado local. Es decir, Macri ve como un dato que la Argentina no puede achicar su déficit fiscal. De hecho, este año lo aumentó respecto a lo que era el año pasado del kirchnerismo, y en el mejor de los casos va a mantener el mismo déficit fiscal o incluso tal vez lo agrande el año próximo. Y lo que está planteando como diferencia respecto al kirchnerismo es que el kirchnerismo, siempre que hay déficit fiscal, hay deuda. Es decir, la deuda aumentó durante el kirchnerismo, en los últimos 6 o 7 años, la deuda aumentó. Siempre que hay déficit fiscal, del otro lado tenés una deuda. Tenés que cubrir déficit de ese agujero de alguna manera. La deuda durante el kirchnerismo en los últimos años aumentó fuertemente, pero ¿qué deuda? La deuda dentro del propio Estado. Es decir, ese déficit fiscal, fíjense, estos son los datos de la deuda total del sector público nacional, medida en dólares. Una deuda que llegó a 190.000 millones de dólares en el año 2004, antes de la quita y la renegociación de la deuda que hicieron Kirchner y Labaña. En ese momento, cuando se hace una quita sobre la parte de la deuda con los acreedores privados, no hay quita con los organismos internacionales, con el Club de París, el FMI, el Banco Mundial o el BID, pero cuando se hace la quita con los acreedores privados, la deuda cae alrededor de 120.000, 130.000 millones de dólares. Esa es la deuda total del sector público nacional, ya después de la renegociación, de la quita que se hace con la renegociación y los canjes del año 2005. Desde entonces, y sobre todo a partir del año 2009, 2010, cuando empieza a aparecer fuerte el déficit fiscal, la deuda empieza a crecer. Y llega al día de hoy a 245.000 millones de dólares. Esta es la deuda total del sector público. Lo que sucede es que el kirchnerismo acá por el año 2009 estatiza las AFJP, y cada vez más lo que crece no es la deuda con los acreedores privados, que incluso disminuye un poco, sino que lo que crece es la deuda con el propio sector público. Es decir, el Tesoro cubre ese déficit fiscal con el financiamiento del Banco Central. Hoy el Tesoro Nacional le debe al Banco Central 90.000 millones de dólares. Lo llenó de papelitos que en algún momento le va a pagar, y a cambio el Banco Central le dio dólares de las reservas al gobierno para pagar intereses de deuda y vencimientos de deuda, pero además para cubrir el déficit fiscal. Le dio pesos. También hubo una deuda importante con la ANSES y con otros organismos públicos, como el Banco Nación, la AFIP, otros organismos públicos. Por eso, fíjense, la deuda total, desde esta quita en la época Kirchner-Labaña, que había caído a 120.000, 130.000 millones de dólares, prácticamente se duplica. Pero lo que aumenta fuerte es la deuda dentro del propio sector público, es lo que está en este color, y se mantiene baja la deuda con los acreedores privados, básicamente con acreedores privados o con organismos internacionales, es decir, el Banco Mundial, el BID. La deuda con el FMI se cancela. Por eso hoy Argentina, del total de deuda que tiene, 245.000 millones de dólares, 127.000 millones de dólares son con el propio sector público y menos de 120.000 millones de dólares
son con el sector privado, organismos internacionales, que es la deuda, si se quiere, que hoy importa, porque toda esta se refinancia al vencimiento. Bueno, como Macri llega al gobierno y se da cuenta que esta forma de financiarse ya no tiene más posibilidades, porque con esta forma de financiarse vos no hay forma de que puedas frenar la inflación, estás devaluando todos los años, está fundido el Banco Central y nadie cree en los pesitos que emite el Banco Central. Si el Banco Central sigue emitiendo pesitos, cada vez va a haber más inflación y más devaluación. Lo que hace es cambia la forma de financiamiento. En vez de financiarse con el sector público, lo que va a hacer es financiarse tomando préstamos acá, de los acreedores privados o del Banco Mundial o del BID para hacer algunas obras públicas, pero básicamente de los acreedores privados. Y la pregunta es si este esquema, en el cual Macri dice, bueno, mantengo el mismo déficit fiscal, apuesto fuerte a la obra pública, le doy al consumo el año que viene, es sostenible o no en el tiempo, y si la era donde el gobierno decía, hago un ajuste fiscal, ordeno las cuentas públicas, no vuelvo a caer en la trampa del kirchnerismo, quedó por lo menos en stand-by, en suspenso, porque se inició el año electoral. Es decir, porque ya está la economía nuevamente en modo electoral, empieza a jugarse quién va a ganar la elección del año que viene en la provincia de Buenos Aires, y ahí se juega el futuro político del gobierno. Bueno, eso vamos a discutir esta noche, si hay un giro económico en el cual el gobierno ya blanquea que va a tomar todo el financiamiento posible, toda la deuda posible, para poner plata en la economía, recuperar la economía, que la economía crezca el año que viene y de esa manera mejorar mucho las chances electorales del oficialismo.